Lección número 2. Para el sábado 14 de octubre del 2017. El conflicto. Versículo de memoria. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. El texto se entiende mejor si decimos lo que Juan estaba transmitiendo. La ley, o primer pacto de los 10 mandamientos, y rituales y circuncisión, fue dada a través de Moisés. Pero el segundo pacto, la ley de los 10 mandamientos, y el espíritu de la ley y las enseñanzas de éste, llegaron por medio de Jesucristo. La ley de Moisés señalaba a Cristo como el Mesías, que vendría para salvar al mundo. Por medio de los ritos se mostraba al Cordero de Dios Jesucristo, quien sería crucificado como expiación. En cada símbolo y figura del santuario estaba representado el Salvador. Por eso Jesús dijo: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5:46. Todo aquel que estudiara los símbolos y figuras y las leyes escritas por Moisés, sin duda e inevitablemente sabría quién era Jesús y lo aceptaría inmediatamente. Por eso el predicar el Evangelio era anunciar precisamente a Jesús como la realidad de los símbolos y las figuras. De ahí que la Biblia nos la da Dios mismo para que al estudiar el Antiguo Testamento descubramos al Mesías del Nuevo Testamento. No se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Eso es imposible. Aceptamos a Cristo como el Salvador no porque se nos diga que hay que hacerlo, no por la persona de Jesús, sino por el testimonio de la palabra de Dios. Cuando los discípulos estuvieron con Cristo durante 3,5 años, no fue por su persona, sino por sus enseñanzas que lo aceptaron como el Mesías. Después que lo crucificaron, dice la inspiración bíblica que los discípulos dudaron de que fuera el Mesías. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. No fueron sus milagros siquiera los que daban credibilidad de su misión. A pesar de que los hiciera, sus discípulos solo lo vieron como un profeta más. Pero cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo para mostrarles que Él era el Cristo fue el testimonio de Moisés y de los profetas. Dice el libro de San Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto nos muestra que gracias a la comprensión de las Escrituras es que podemos estar seguros de quién es Jesús. Obviamente, no creeremos jamás en una persona porque solo haga milagros. Satanás los puede falsificar. San Mateo 7:21 al 23. Jesús no vino en la forma de un Dios, sino como un simple campesino para reconocerlo a través de las Escrituras. Y para esto había que tener las evidencias de algunas profecías que indicaran que Él sería el elegido. Este testimonio, por supuesto, era el de las Escrituras. Las profecías antiguas declaraban quién sería el Mesías, de dónde vendría, de qué descendencia y cuáles serían las acciones que realizaría. Por esa razón es que se le reconoció a Jesucristo y no por otra cosa. Por eso Jesús mismo dijo: ellas dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. Ahora, esto no significaba de ninguna manera ser primero judío, por tan solo querer conocer las profecías antiguas que señalaban al Mesías, porque para ser judío no era necesario conocer las leyes dadas por Moisés, sino más bien las tradiciones de los padres. Jesús mismo les dijo a los judíos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y es que las tradiciones se habían convertido en la base de las enseñanzas judaicas. Debido a estas enseñanzas de las tradiciones era que los judíos se convertían prácticamente en creyentes de sus antepasados. Esto demuestra que los judíos no estaban escudriñando entonces las Escrituras. Esto demuestra entonces que los judíos mismos no estaban estudiando las Escrituras, porque no habían reconocido a Jesús cuando llegó.
A pesar de que los profetas habían hablado acerca del Mesías, estos lo rechazaron. Nos dice así la Escritura: entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si ellos hubieran estado estudiando las Escrituras, jamás habrían rechazado al Cristo de la gloria. Mi pueblo fue talado por falta de conocimiento, dijo el profeta Oseas, inspirado por Dios, Oseas 4:6. Cuando los primeros cristianos, llamados por Jesús, se convirtieron en los tales, fue a raíz de ver el testimonio de las Escrituras que armonizaban con Jesús, y descubrieron que más bien no armonizaban con las tradiciones y ritos que los judíos habían impuesto en su tiempo, vale decir los dirigentes de la nación. Y por esta razón se dieron cuenta de que Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios, por cuanto era capaz de poder demostrar que estaba en armonía con las Escrituras. Cada vez que Jesús quería mostrar convicción hacia alguien, mostraba la ley y los profetas o las profecías que él podía dar. Y esto nos lleva al día domingo 8 de octubre, un mejor pacto. Nos dice la lección, lee Hebreos 8:6, ¿cuál es el mensaje que entendemos por estas mejores promesas? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Pero cuáles son esas mejores promesas? Primero analizamos el primer pacto, hecho con los israelitas, que fue hecho con el pueblo después de salir de Egipto. Deuteronomio 5:2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. El pacto eran los 10 mandamientos, así lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y él los anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que entonces el pacto eran los 10 mandamientos. Y cuando dice aquí, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos nosotros los que estamos aquí hoy vivos, significa que el pueblo de Israel había recibido los 10 mandamientos. Solamente que en este primer pacto, que se estaba haciendo con el pueblo de Israel, iba a haber una gran diferencia entre dicho pacto y el segundo. Vamos a analizar esto porque si no, ¿cómo podríamos entender cuáles son las promesas del pacto y por qué son mejores y qué resultados nos traen? Este pacto contenía promesas para el pueblo de Israel, si es que era cumplido y obedecido por los israelitas. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sin duda estas eran promesas de gloria, ser el especial tesoro de Dios. Más aún, declarar que sería el mejor pueblo sobre todos los de la tierra y que serían un reino de sacerdotes y gente santa, eran grandes promesas que estaban recibiendo los israelitas. Y por esta razón inmediatamente, cuando escucharon estas promesas, decidieron acatar el pedido de Dios de guardar sus mandamientos, de guardar su pacto. Era obvio que cualquier persona hubiera aceptado lo mismo, hubiera querido recibir todas las bendiciones de Dios prometidas a los hijos de Israel. Nos dice sobre esto el espíritu de profecía. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria y les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Los israelitas no percibían entonces la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Este fue el primer pacto que Dios hizo entonces con el pueblo de Israel. Se le llama primer pacto solamente porque hizo 2 veces el pacto con Israel, la primera y la segunda vez, y de ahí nacen los nombres primer y segundo pacto. Por esa razón el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 habla de los 2 pactos, uno representado por Sara y el otro por Agar. Así es que entonces, solo para Israel fueron estos 2 pactos. Después con todos los demás se hizo solo un pacto.
que era el segundo que se haría con Israel, no el primero. De ahí que el texto dice: este pacto se hizo con nosotros, no con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, sino con nosotros los que estamos presentes hoy. Este pacto contenía promesas de gloria para Israel si eran obedientes, pero Israel falló al desobedecer con este primer pacto. Sin duda se apresuraron a prometer a Dios cosas que ellos mismos no podrían cumplir. No pasarían muchas semanas y ya estaban cayendo en la idolatría. Así nos lo relata Éxodo capítulo 32, versículo 1 hasta el 17. Pero Dios lo tenía todo previsto. Les dio este primer pacto, la ley de los 10 mandamientos, para que lo obedecieran por sus propios medios, porque en este primer pacto se decía: haz y vivirás, cumple y tendrás las promesas que te estoy dando. Pero era imposible para aquellos que recién habían salido de Egipto el poder cumplir con los 10 mandamientos de la ley de Dios nuevos. Ellos se confiaron y entonces buscaron la forma de obedecer estos mandamientos, pero por sus propios medios. Ni siquiera sabían cómo iban a obedecer. Solamente decían: allá, no harás y harás, ya, vamos a cumplir. Pero olvidaron que esto jamás podrían lograrlo, porque cuando el hombre intenta obedecer así la ley, inventa formas y medios de poder hacerlo. Y al inventar estos medios, a eso la Biblia le llama imaginaciones de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. De tal manera que el intentar querer obedecer los 10 mandamientos sin las enseñanzas del Evangelio, que son las que nos dicen cómo se tiene que obedecer la ley, es imposible, es una imposibilidad. Así que entonces, cuando Dios le dio la ley de los 10 mandamientos al pueblo de Israel, era simple y llanamente para que éstos buscaran ayuda en Dios a fin de que se dieran cuenta de su necesidad para tener que obedecer la ley. Pero como no se daban cuenta debido a que en Egipto habían olvidado todos los principios que Dios les había enseñado a sus padres, entonces hicieron la promesa de obedecer, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban ayuda para poder cumplir. A todo esto se le conoce como el primer pacto, donde el hombre solo busca alcanzar su propia salvación. Para que se dieran cuenta, Dios entonces les dio este primer pacto a los israelitas a fin de que entendieran la necesidad que tenían de un Salvador. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, ya estaban preparados para que Dios pudiera renovarles el pacto, darles el segundo pacto, que era el pacto de la gracia. Este primer pacto fue el pacto de la ley. El segundo pacto es el pacto de la gracia. Ahora, al renovarles el pacto, era el mismo que había sido hecho con sus padres, desde Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Adán pecó, Dios proveyó un sustituto para salvar a Adán y a su mujer. Jesús sería la simiente santa que vendría para morir en lugar de ellos, a fin de que ellos pudieran recibir la vida eterna, si es que de allí en adelante manifestaban arrepentimiento y eran fieles ante Dios. Se instituyó para entonces la ley ceremonial, puesto que el Hijo de Dios Jesucristo todavía no daría su vida en esos días. Entonces, para que no olvidaran esta promesa, se instituyó la ley ceremonial donde se mataban animalitos como ofrendas para el perdón del pecado, para la expiación. De manera que entonces, desde los días de Adán en adelante, sus descendientes comenzaron a conocer así el Evangelio de las buenas noticias de que Dios les iba a dar la oportunidad de volverse a levantar para tener que obedecer la ley. Ahora, Adán y sus descendientes ya comprendían este pacto de la gracia de Dios, del regalo de Dios, de las promesas de Dios que venían para poder ayudar a sus hijos a poder ser restituidos a la imagen de Dios. Todas estas promesas de la gracia eran todas las enseñanzas de la palabra de Dios que se les estaban dando para que tuvieran ellos fuerza para poder vencer y avanzar hacia la patria celestial. Los 10 mandamientos en ningún momento quedaron excluidos, se seguirían cumpliendo, si más bien por eso Adán y Eva estaban siendo condenados, porque la ley no podía ser rota. Ellos tuvieron que ser echados del jardín del Edén, que si la ley hubiera podido ser eliminada, ¿para qué echarlos del jardín del Edén? Se les hubiera dicho: ya basta de la ley porque ustedes no pueden obedecer, ahora todo va a ser por gracia, así ya están salvados por gracia, así que no tienen nada que hacer, como dicen muchas religiones en este tiempo, ¿no? Pero no es así, sino que al contrario, se les dio una ayuda. Se adaptó entonces a su necesidad la ley de Dios, y por eso mismo se instituyó la ley ceremonial. La ley ceremonial les servía
para que por medio de la fe pudieran obtener el perdón de su pecado a través de un sustituto. El Cordero representaba al Cristo que vendría a dar su vida en rescate por la humanidad desde allí en adelante. Todos los que pecaban contra la ley de Dios debían traer un sacrificio, una ofrenda por el pecado, tal y conforme lo dice Levítico 4:1 al 3, para el pecado, y de esta forma poder obtener la absolución del pecado cometido y seguir obedeciendo los mandamientos de Dios. Cada vez que desobedecían el mandamiento de la ley de Dios, debían de traer un sacrificio delante del Señor para la expiación de su pecado. Solo cuando se desobedecía la ley, eso quiere decir que ellos seguían obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. Por esa razón es que pedían perdón de sus pecados. No se puede pedir perdón del pecado mientras no se quiera obedecer la ley, pues 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es transgresión de la ley, otra cosa no es pecado, y por lo tanto cada vez que pecamos, cada vez que transgredimos la ley, le pedimos perdón de nuestros pecados a Jesús. Así por eso la ley sigue vigente, porque sigue habiendo pecado. Si ya no hubiera ley, ya no habría pecado. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:7 al 9. Ahora, este pacto que se hizo, del perdón del pecado, más la obediencia a los mandamientos de Dios por la gracia de Dios, o el poder de ser santificados, le fueron dados a los antepasados de los israelitas. Se siguió ese pacto con Noé después de Adán, con Abraham y con sus descendientes, y se le llamó el pacto de la gracia, no hay que olvidarlo, a diferencia del antiguo pacto o pacto de la ley. Así recibieron los patriarcas, nos dice el espíritu de profecía, la esperanza de la salvación. Este mismo pacto, dice el espíritu de profecía, le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham, Gálatas 3:8 y 16, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Génesis 17:1 y 7, 26:5. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el Pacto Nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 32. Después de que Israel falló ante Dios con el primer pacto, se hizo el segundo pacto, en el cual vivió Israel hasta la venida del Salvador. Este segundo pacto se les dio en forma de símbolos y figuras hasta que llegara el Cristo. Tales símbolos y figuras solo valdrían hasta entonces, y se ratificaría el pacto con la sangre de Jesús. En este nuevo pacto se le dijo a Moisés que Dios intervendría para perdonar los pecados del pueblo y darle su gracia santificadora. Éxodo capítulo 34 versículos 5 hasta el 8. Así Dios prometió en la renovación del pacto a Israel que Él perdonaría sus pecados porque era amplio en perdonar, y que Él caminaría con ellos y que podría transformarlos. Algo que en el primer pacto no se tenía en favor del pecador. En el primer pacto no hubieron estas promesas, se añadieron en el segundo pacto. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el segundo pacto estaba establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Por eso para el nuevo pacto dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versículo 31 hasta el 34. En este nuevo pacto, el Señor entonces promete poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y esto lo hace a través del poder del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27 dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Así entonces el Señor estaba prometiendo la gracia transformadora por medio de su Santo Espíritu. Pero a eso más se adicionaba algo más. Y no me acordaré más de sus pecados porque perdonaré la maldad de ellos. Es decir, se adicionaba el perdón juntamente con la transformación por la gracia. Es decir, la santificación por la obediencia a las palabras de Dios. Maravillosas promesas que el Señor había hecho. Ahora ya conocemos las mejores promesas que Dios había hecho en el nuevo pacto: el perdón y la santificación. Dos cosas que se obtienen por medio del estudio de la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la palabra de Jesucristo es la que perdona el pecado. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Por su palabra fue perdonado el paralítico aquí en la tierra. El perdón y la gracia transformadora del Espíritu Santo sirven para obedecer los mandamientos de Dios. Estas promesas son las que recibiríamos en el nuevo pacto. Habiendo encontrado esto, ahora vemos qué nos dice el Espíritu de profecía. Para confirmar el mismo hecho, en Patriarcas y Profetas capítulo 32. Les cuento leer todo ese capítulo, por eso estoy diciendo capítulo, no estoy dando la página. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios, dice la mensajera del Señor. Nótese bien, el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Muy bien, ya conocemos entonces las promesas. Y esto nos lleva al día lunes 9 de octubre, leyes y reglamentos judíos. El pueblo de Israel tenía entonces la teocracia, un sistema de gobierno en el cual Dios gobernaba. Él dictaba las leyes justas para Israel. Les dio los 10 mandamientos para mostrarles las promesas de bendición que tendrían. Egipto los había esclavizado y maltratado. Tenía solo leyes de opresión y muerte para los esclavos, y en este caso los israelitas. Estos no tenían derechos, eran totalmente abusados. Y cuando recibieron la ley de los 10 mandamientos, vieron libertad en esta ley, a diferencia de lo que muchos cristianos ahora. Por eso cuando la persona viene del mundo, ve los 10 mandamientos como una ley de libertad, que lo va a liberar de todas las prácticas y costumbres malas y paganas. Muchos cristianos que han perdido de vista la fe en Jesús, ahora ven a la ley como que fuese un yugo de esclavitud. Pero estaban acostumbrados a lo malo entonces los israelitas, y en su afán por cumplir lo que Dios les dio al estilo Egipto sin la ayuda de Dios, fallaron. Intentaron obedecer la ley y fracasaron, como lo hemos visto en el día anterior. Y Dios en su gran amor les hizo entender la necesidad que tenían de Él. Con esa finalidad les dio el primer pacto, una ley que tenían que obedecer sin su ayuda, sin la ayuda de Dios, para que pudieran necesitar su ayuda. Así que todo esto fue hecho por amor. Y cuando los israelitas vieron que no podían obedecer la ley, entonces buscaron a Dios ahora con las ansias de un Salvador. Más antes solamente lo estaban viendo como un protector que los había sacado de Egipto y que les había logrado librar de las manos del opresor. Pero ahora comenzaron a darse cuenta de que sin Dios no eran nada. Así se despertó el amor por Dios en ellos. El amor de Dios se despierta en la persona cuando la persona, al verse en pecado, al verse condenada, que se va a ir al infierno al final de los tiempos cuando sean quemados todos los impíos, entonces le nace amor por Dios, porque entonces ve a Dios como su Salvador, su liberador de todos estos males que están a punto de acontecerle. Y entonces temeroso va hasta los pies del Señor, y se cumple lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 15, que Él vino por aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos por toda la vida a servidumbre.
qué bonita salvación que hizo Jesús. A través de esto es que nosotros podemos darnos cuenta hasta el día de hoy que la paga del pecado es la muerte, que viene la desgracia y la condenación en un infierno en el cual terminarán todos los que hicieron el mal. Y por esa razón vamos contentos a buscar a un Salvador, sabiendo que Él es nuestro único ayudador. Así nace el amor recién por nosotros hacia Él. De otra manera jamás nacerá el amor. Hay muchos educadores que a veces quieren llevar a la gente por el lado sentimental a amar a Dios, pero los sentimientos no pueden amar a Dios. Uno necesita entender que Él es nuestro Salvador para que recién podamos recibirlo. Hay que aceptar a Cristo como el Salvador, y para aceptarlo como Salvador necesitamos conocer las profecías que indican el futuro. Entendieron entonces los israelitas recién que tenían un gran enemigo que estaba luchando por conquistar sus almas. Se dieron cuenta de que Dios era el único que los podía ayudar. Entonces buscaron a Dios como su amparo, y Dios les prometió que les daría perdón y ayuda a fin de que pudieran obedecer, siempre que ellos primero renunciaran al pecado para obedecer sus leyes. Porque antes de que el hombre pueda obedecer las leyes de Dios, primero tiene que renunciar al pecado. Tiene que decir basta de este pecado, y recién entonces puede llegar a cumplir con las leyes de Dios. A eso se le llama arrepentimiento. Así es como se estableció con ellos el segundo pacto, solo después de que se dieron cuenta de la necesidad que tenían de un Salvador. El darse cuenta de la necesidad de un Salvador significa arrepentirse del pecado. Ahora, en este segundo pacto, para que no lo olvidaran y pudieran ser ayudados, Dios les dio los ritos y las ceremonias. Eso durante el Antiguo Testamento. Estos ritos y ceremonias no eran todavía el segundo pacto, solo eran un símbolo del segundo pacto, pero seguían perteneciendo al primer pacto, porque solamente iban a ser figuras y símbolos de lo que sucedería en la realidad. Mientras llegara Cristo, estas figuras y símbolos serían el medio para la fe, para que pudieran aferrarse a un Salvador. Tal es así que este medio de fe se terminó con la llegada del Mesías. Cuando los israelitas, los judíos, querían seguir practicando estos ritos y ceremonias, que en un tiempo fueron un medio de fe para llegar a Cristo, estaban simple y llanamente traspasando las promesas de Dios, las profecías de Dios, los mandamientos de Dios, puesto que Dios ya había dicho que ahí se acababa todo. Al rechazar a Cristo, ellos continuaron con estos ritos y ceremonias. Por lo tanto, estos ritos y ceremonias ya no eran practicados por la fe, ya solo eran practicados por obras. Y por eso, después de que Cristo viene, los ritos y ceremonias ya no son contados como el medio de fe, sino más bien como las obras de la ley, como las obras que se quieren hacer por uno mismo para obtener la salvación, porque no quiere aceptar al Salvador, puesto que no vino como ellos lo esperaban. Ellos esperaban que el Salvador viniera como un gran millonario, un rey que estuviera sentado en un gran trono y que ante el mundo pudiera ser una persona que los hiciera quedar bien, para que todos pudieran decir: oh, qué gran rey que tienen los israelitas. Les daba vergüenza que fuera un campesino pobre, pero olvidaban que así fue el rey David. Pero sin embargo exaltaban a David. Es increíble cómo es la gente. No es nada, pero se cree mucho. No le llegan ni a las sandalias a Jesús, pero se creen divinos, cuando no son nada más que simplemente criaturas decepcionantes, pecaminosas, inmundas y sucias. Pero bueno, esa es la condición del hombre. Ahora, como el Evangelio entonces en el pasado se encontraba en los ritos y ceremonias, estas eran las que llevaban hacia Cristo. Pero una vez llegado Jesús, esto se terminó. Todas las demás leyes que acompañaban a estas eran leyes de protección. Las leyes civiles eran para proteger la armonía dentro de la sociedad judía. Las leyes de sanidad para mantener sano al pueblo del Señor y que no pereciese como lo hacían los paganos. Y el memorial de la circuncisión para que les recordara que eran descendientes del gran hombre de fe. La circuncisión no tenía por propósito tener poder para poder salvarlos, pero ellos llegaron a pensar eso. La circuncisión solamente les servía para que no se olvidaran que Abraham, el padre de la fe, había recibido este rito para que sus descendientes siempre recordaran que por medio de la justicia que es por la fe,
fue que Abraham obedeció los mandamientos de Dios y alcanzó la redención. Pero ellos cambiaron todo el sistema. Todo esto les ayudaría a cumplir la ley de Dios de los 10 mandamientos, para que en ellos fuese este el segundo pacto. A través de los símbolos y las figuras estos podían tener acceso ante Dios para que fuesen aceptados como Abraham, Isaac y Jacob por el segundo pacto. Todos ellos fueron aceptados por la misma fe que tendrían los israelitas. Así que con los israelitas se hizo un segundo pacto, al igual que se hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Así que seguían viviendo del pacto de la gracia o pacto de la fe. Pero estas leyes ceremoniales solo tendrían su función hasta la llegada del libertador, cuando finalmente estas ceremonias se cumplieran. A fin de que ellos supieran cuándo llegaría el Mesías, porque Dios no los iba a dejar en el aire, ellos tendrían evidencias para identificar al Mesías y saber que se habían terminado las leyes ceremoniales. Entonces Dios les dio profecías para saber cuándo llegaría este Mesías, a fin de que lo recibieran y aceptaran su sacrificio expiatorio en lugar de los sacrificios y las ceremonias. El mal ocurrió entonces en el Antiguo Testamento, no a causa de las leyes que fueran imposibles de cumplir, porque Dios les dio toda la ayuda necesaria. Nadie podría decir jamás que las leyes que Dios les dio en el Antiguo Testamento no eran posibles de cumplir. Mentira. Todas las leyes eran posibles de cumplir porque Dios les había dado la gracia de su Santo Espíritu para poderlos ayudar. Así que tenían el perdón y tenían la gracia para poder ser vencedores. Lo que pasa es que el error de ellos fue querer obedecer la ley a su manera. Retrocedieron al primer pacto con eso, porque entonces querían obedecer la ley por sus propios medios. Es como hasta el día de hoy. Muchos aceptan que la ley de Dios está vigente, pero quieren obedecerla de acuerdo con su criterio, porque cuando van a la Biblia dicen, no, eso es mucho fanatismo, ya no se puede obedecer así tanto, porque eso es ser judaizante, todavía dicen. No van a acusar de judaizantes, más bien a los que están en la justicia, que es por la fe. Judaizante es aquel que teniendo la ley dice que no la puede obedecer y lo hace a su manera. Ese es ese es el mal que los hombres cometieron a través de todos los tiempos. Por eso, en los días de Isaías el Señor les había dicho, habéis dejado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Isaías capítulo 29, versículo 13 hasta el 16. Y ahora vuestro temor hacia mí es enseñado por mandamientos de hombres. Eso quiere decir que se habían vuelto legalistas, creyendo en Dios y todavía se volvieron legalistas, así como hoy creen en Jesús pero son legalistas. Sí, hay gente que cree en Jesucristo como los Gálatas, pero son legalistas, como los Gálatas. Y este defecto quedó en ellos hasta los días de Jesús, y aún hasta hoy. En tiempos de Jesús, habían inventado sus tradiciones compiladas en un libro de la Mishnah y las obras de la ley. Así hacían difícil el poder guardar los mandamientos de Dios. El pueblo fue engañado por sus líderes, y estos llegaron a odiar la ley de Dios y verla como una carga pesada. Cuando llegó el Salvador, no lo reconocieron y lo crucificaron. Por las falsas enseñanzas de los líderes, el pueblo siguió creyendo que la salvación se obtenía por lo que ellos enseñaban, a saber, seguir con las ceremonias y ritos y tradiciones inventadas por ellos. Así que las leyes no eran las malas, sino el haber dejado los mandamientos de Dios y seguir tras las tradiciones. San Marcos 7:9. El seguirlas practicando cuando éstas ya se habían cumplido era ahora obsoleto. El practicar estos rituales y ceremonias ya habían pasado, y por lo tanto, al rechazar al Salvador, se convertían en meras obras de ellos. Salvación por obras estaban buscando. Tradición más circuncisión, más ceremonias, ya eran solo las obras de la ley, porque a través de ellas se buscaba cumplir la ley de los 10 mandamientos, algo que nunca podrían hacer. Pues los sacrificios nunca pueden quitar los pecados, dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:3. La circuncisión solo valía para ser de la nación de Israel, y las tradiciones no satisfacían las demandas de la ley, como lo dice San Mateo 5:22. La justicia de los fariseos no puede satisfacer la justicia que Dios demanda. Así, de esta manera, entonces fue que todas las leyes que querían seguir cumpliendo los judíos del primer pacto eran las que trajeron la esclavitud, el yugo de esclavitud sobre el pueblo judío. Mientras que estar en el segundo pacto, obedecer la ley de los 10 mandamientos, con las promesas de perdón y santificación, eran
cargar un yugo más fácil. De eso hablaremos en el día martes 10 de octubre, según la costumbre de Moisés. Nos dice la lección. Lee Hechos 15:1. ¿Qué tema estaba causando disensión? Cuando los judíos querían seguir cumpliendo el rito de la circuncisión, ellos lo hacían por su propia conveniencia. Si ya eran salvados por la circuncisión, entonces ya no estaban obligados a cumplir la ley, porque ellos decían eso. Hechos capítulo 15, versículo 1, los judíos enseñaban que era necesario circuncidarse para ser salvado. Así que cuando ellos se circuncidaban, ellos creían que ya estaban salvados. Ellos no necesitaban obedecer más la ley de Dios según ellos para salvarse. Por eso Pablo les dijo, Gálatas capítulo 6, versículo 13, ni aun los que se circuncidan guardan la ley. Y les recordó que si querían circuncidarse, esta les aprovecharía si guardaban toda la ley. Romanos 2, 25 al 27. De manera que entonces los que se circuncidaban eran convenenciosos, porque decían, yo ya soy salvo tan solo por estar circuncidado, y así se liberaban de tener que obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Hoy muchos también declaran lo mismo. Dicen que ya están salvados solo por la gracia, y punto. Y estos mismos ni siquiera guardan la ley. El legalismo de esta clase es peligroso, porque pareciera que se están salvando por fe, pero en realidad son legalistas porque se están apartando de la obediencia a la ley. Este es el tipo de legalismo al cual Pablo atacaba de parte de los judíos. Eran legalistas que creían en Jesús, esto se ve en los Gálatas, porque ellos habían aceptado a Jesucristo, y sin embargo decían que había que seguir con la tradición, la circuncisión y los rituales. Así que entonces eran legalistas creyentes en Jesús, más peligrosos todavía. Ahora hay muchos que hacen lo mismo. Creen en Jesús pero no obedecen la ley. Unos dicen que está crucificada, otros dicen que sí sigue vigente la ley pero que no podemos obedecerla porque somos pecaminosos y pecadores. Y de esta manera se vuelven legalistas porque dicen pero no hacen. Y todavía declaran para remate, soy salvo. ¿Salvo de qué? No pueden estar salvos en desobediencia. Nadie se va a salvar en desobediencia, eso no existe en la Biblia. Todos los que han sido desobedientes, dice el apóstol Pablo, serán puestos para el fuego. Esto es legalismo entonces. Pablo les dijo a los judíos de su tiempo, ¿tú que predicas la ley la cumples? Y luego les decía, ¿tú que dices que no hay que robar, robas? ¿Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras? ¿Tú que dices que no hay que adorar a los ídolos, cometes sacrilegio? Se dicen ser judíos y no lo son, solo tienen el sobrenombre, les decía Pablo, nominales. Este es el peligro que se asomaba también ahora en Roma. La práctica de la costumbre de Moisés ya se había cumplido, vale decir, los ritos y las ceremonias con la circuncisión. Y solo estamos hablando aquí de la parte que caducó de las leyes de Moisés, porque no todo caducó. Estas caducaron solo por el cumplimiento. Los ritos y ceremonias se cumplieron en Jesucristo, pero muchas otras cosas no caducaron. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios capítulo 7 y en el capítulo 9, hace mención de las leyes de Moisés como para seguirlas cumpliendo, cuando hay que dar el apoyo para los que llevan el Evangelio. Muchos de los predicadores modernos de distintas iglesias que niegan la obediencia a la ley de Dios enseñan que el apóstol Pablo dice a los que llevan el Evangelio vivan del Evangelio, Primera de Corintios 9, 13 y 14. Y apoyándose en ese texto se reciben los diezmos y las ofrendas. Pero aún ese mismo texto está citando a la ley de Moisés, dice, porque la ley de Moisés dice no pondrás bozal al buey que trilla. De manera que entonces le está dando valor a la ley de Moisés y luego sigue diciendo, ¿acaso lo escribe por ellos, por los animales? No, lo escribe por nosotros, dice el apóstol Pablo. Así que entonces las leyes siguen vigentes. Hay que ver nada más qué parte de las leyes de Moisés caducaron. Las que caducaron fueron las que se cumplieron en el Salvador Jesucristo para su sacrificio y expiación. Mas todo lo demás sigue vigente. Interesante poder comprender estas cosas. Por esa razón, el mismo apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 7:19 a los judíos, la circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así el apóstol Pablo, con esto, da más énfasis a la ley de los 10 mandamientos, declarando que es separada de la circuncisión. Ahora, no era que ya no servían tampoco los rituales y ceremonias. Simple y llanamente,
Pablo los presenta como que ya fueron cumplidos, porque luego dice: en gran manera los judíos están mejor que nosotros porque han recibido la ley y las promesas. Así que entonces ellos recibieron lo que era directo de Dios. Lo malo de estos fue que no llegaron a aceptar que Jesucristo era el cumplimiento de toda esta ley, repito, porque simplemente no vino como ellos querían. Muy bien. Pero ellos no quisieron dejar sus tradiciones. Ahora bien, por otra parte, ellos no quisieron dejar sus tradiciones ya que les convenían, porque al decir ya soy salvo por tan solo estar circuncidado, se liberaban de tener que cumplir con los demás preceptos y hacían lo que querían. Hasta el día de hoy se ve que las instituciones siguen practicando el humanismo, que es satanismo, en lugar de obedecer las reglas de los mandamientos de Dios. Y hasta muchos prefieren obedecer a las reglas de su iglesia, sus manuales, antes que obedecer a los mandamientos de Dios. A la ley de Dios la ponen por debajo, eso se llama hipocresía. Y a sus reglas que ellos hacen como pastores y dirigentes para someter al ganado, las hacen valer más que los mandamientos de Dios. Y cuando alguien se levanta para mostrarles el escrito está de los mandamientos de Dios, lo tachan de disidente, lo tachan de desorganizado, de divisionista, y hacen creer lo que no es verdad. Desechan los mandamientos de la ley de Dios y su palabra y prefieren darle veneno al pueblo con sus tradiciones, declarando: ya somos salvos por gracia y ya no necesitamos seguir obedeciendo la ley, más bien obedezcan bien las reglas de la iglesia, porque si no, disciplinados. Increíble. Una vez que se presentó este problema en Hechos capítulo 15, sobre el asunto de que estos judaizantes querían introducir los rituales y las ceremonias antiguas, entonces la conclusión la dio el concilio. Todo este concilio basado en las enseñanzas de Jesús, esto es muy bueno entender, basado en las enseñanzas de Jesús y no del Sanedrín que negaba los mandamientos de Dios, declararon que ya no había que cargar con más rigores a los nuevos conversos. A los modernos judaizantes los reconocemos fácilmente. Esto a fin de que podamos reconocer las enseñanzas falsas, que no son las de Jesús, sino las del Sanedrín antiguo, que hasta el día de hoy siguen vigentes, porque este Sanedrín sigue todavía luchando con sus ideas judaizantes, es necesario saberlos reconocer. A los modernos judaizantes los reconocemos hoy porque ellos dicen: yo ya estoy salvado por gracia, y declaran que se debe obedecer los mandamientos y reglas de la iglesia antes que obedecer los mandamientos de Dios, porque según ellos esto es legalismo. Es decir, que obedecer sus leyes, que ellos ponen al pie de la letra lo que la iglesia manda, el orden de la iglesia dice, había sido obediencia por amor. Y el obedecer a Dios en sus mandamientos había sido legalismo. Esto es increíble. Cómo estos tratan de jalar la obediencia hacia ellos, en lugar de llevar la obediencia hacia Dios. A los tales no hemos de obedecer. El apóstol Pablo no obedeció a los judaizantes que estaban entonces como dirigentes de los judíos. Había que obedecer a los apóstoles de Cristo, quienes ya habían dejado el judaísmo y obedecían los mandamientos de Dios. Pues la organización siempre es necesaria, porque no hay que unirse con los que se han apartado de la fe. Así que entonces es necesario tener que trabajar en armonía con aquellos que obedecen los mandamientos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, los que aceptan que obedecer la ley de Dios no es legalismo. Solo con eso se puede trabajar. Todo el pueblo adventista solo trabaja con pastores así, con dirigentes así, y con administrativos así, y con hermanos así. Porque el día que vean que no defienden esta sana doctrina, sino el judaísmo que enseña a no obedecer la ley de Dios, entonces no les obedecemos en nada, porque pecaríamos contra Dios, condenados por hacerlo. Nos dice el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, páginas 163, en relación con esto. Aunque esperaba que Dios lo guiara directamente el apóstol Pablo, estaba siempre listo a reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo, y cuando se levantaban asuntos de importancia, se complacía en presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. El apóstol Pablo, cuando tenía que hacer algún tipo de decisión, siempre esperaba que los demás creyentes unidos como iglesia pudieran también estar de acuerdo con lo que él estaba creyendo.
Así los pastores, al igual que el apóstol Pablo, no deben decir nunca: yo mando en esta iglesia, yo soy el dirigente, yo soy la organización, porque ellos no son la organización, ellos pertenecen a la organización, que es otra cosa. No pueden jamás decir nada de eso. Humildes deben aceptar lo que los hermanos laicos, creyentes, unidos como iglesia, les dicen que tengan que hacer, porque este es el concilio real de la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia, todos los hermanos, apoyan la idea de un pastor, recién el pastor humildemente debe de seguir adelante, porque si en algún momento dice: yo recibo las instrucciones directas de mis superiores y punto, entonces estaría haciendo lo que Pablo jamás hizo. Pablo nunca dijo: yo hago caso a lo que dicen mis superiores y punto. No. Pablo decía: lo que Dios está diciendo a través de sus hijos, eso creo yo. Cuando todos los hermanos buscan a Dios, el pastor debe someterse a lo que dicen los hermanos. Por eso es que muchas veces se ha visto males en las iglesias, porque a veces el dirigente quiere decir lo que hay que hacer, y cuando los hermanos laicos de la iglesia le muestran un escrito, este dirigente inmediatamente dice: ya conozco todo eso, aquí mando yo y punto. Tenga cuidado de ese tipo de dirigentes, porque no representan en nada al apóstol Pablo. La organización es necesaria. Hay que enseñar a ese tipo de dirigentes, como el apóstol Pablo, que sean humildes, que se sometan a la organización. Y esto nos lleva al día miércoles 11 de octubre, los creyentes gentiles. Nos dice la lección, lee Hechos 15, 5 al 29. ¿Qué decisión tomó el concilio y cuál fue su razonamiento? La decisión iba en contra de las afirmaciones de los judaizantes. Estos insistían en que los gentiles convertidos se circuncidaran y guardaran toda la ley ceremonial, y que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Hechos de los Apóstoles 154. Estos judaizantes siempre estaban defendiendo esto mismo. Apartaban a la gente de la ley de los 10 mandamientos para llevarlos a las tradiciones y rituales. Es interesante observar en Hechos 15:10 que Pedro describió estas leyes antiguas como un yugo que no pudieron soportar. El primer pacto siempre fue un yugo. Así que el apóstol Pedro en ningún momento estaba hablando algo nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento se conocía que el primer pacto había sido siempre un yugo esclavizador, porque no hay hombre que pueda obedecer el primer pacto, porque sin Cristo eso es imposible. Cristo nos tiene que dar su ayuda para poder obedecer el pacto de la ley. Por eso en el segundo pacto se hace precisamente eso. Cristo nos da la ayuda por el perdón y la santificación para obedecer la ley. Porque estas dos cosas son las que hacen obedecer la ley. Sin perdón seguiríamos en pecado, sin santificación no abandonaríamos el pecado. Así que seguiríamos en el mal y en la condenación. El primer pacto entonces siempre fue un yugo, porque en él se enseñaba que el hombre debía obedecer solo con su propia imaginación y esfuerzo. El hombre que los hiciere vivirá por ellos, dice Romanos 10, 5 y 6, que decía el primer pacto, la justicia que es por la ley. Jesús le dijo a los judíos de su tiempo, tráeme tus cargas y llévate mi yugo, que es más fácil y ligera mi carga, San Mateo 11, 29 y 30. Así Jesucristo los invitaba a vivir bajo el segundo pacto y que dejaran el yugo del primer pacto. Así que siempre el primer pacto ha sido llamado el yugo de esclavitud, mientras que el segundo pacto, la obediencia a la ley con la ayuda de Cristo, es un pacto de libertad, de gracia. Así que ya no estamos bajo el primer pacto, sino bajo el segundo. No bajo la ley, sino bajo la gracia, porque el segundo es el pacto de la gracia. Así, obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios por medio del perdón y la gracia restauradora, jamás caeríamos. Jamás Pedro se refirió al decálogo del segundo pacto cuando dijo yugo de esclavitud. Así que no vayamos a confundir, por favor, al apóstol Pedro, porque lo estaríamos haciendo hablar lo que él jamás dijo. En esta conclusión del concilio, se ordenó que los gentiles se abstuviesen de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales estrangulados y de sangre, puesto que todo esto era parte de las leyes de protección para el pueblo del Señor. Algunos declaran que esto también incluía el sábado, que estaba frenándose, pero el sábado ni siquiera se menciona en ese capítulo 15, así que no tiene nada que ver con el asunto de guardar el día de reposo. Nos pregunta la lección, ¿podríamos de algún modo imponer cargas sobre los demás que no son necesarias? ¿Por qué son más una tradición que un mandato divino? Si es así, ¿cómo? Lleva tus reflexiones a la clase el sábado. Todo aquello que las Escrituras no dicen y que nosotros añadimos como reglas de la Iglesia para la conducta son tradiciones.
Así que si añadimos nuevas reglas aparte de la ley y el testimonio para que la iglesia se conduzca, nos volvemos judaizantes y estamos obligando más del deber. Así que estaríamos cayendo en el error judío, en la sinagoga de Satanás. Y esto nos lleva al día jueves 12 de octubre, Pablo y los Gálatas. La carta escrita a los Gálatas es clara, como lo vimos el trimestre anterior. Pablo estaba atacando a las tradiciones judaizantes, Gálatas 1, 13 y 14, y al primer pacto que nunca se utilizó como medio para la salvación. Tal pacto solo fue hecho con Israel y para cumplirlo se necesitaba la tradición, la circuncisión y los rituales. Pero en el segundo pacto se obedece la ley con la muerte de Cristo para el perdón del pecado y su vida ejemplar para nuestra santificación como ejemplo por el poder del Espíritu Santo. Este es el evangelio dado a los Gálatas. En todo momento se enseñaba que los judíos querían cumplir con el primer pacto a través de cosas que Dios ya no pedía. Ahora en Cristo debía de cumplirse todo. Nos dice la lección: ¿cómo responderías a los que afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo puedes mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del evangelio? Bueno, que jamás el segundo pacto fue anulado, sino el primero, y que el segundo pacto contempla la ley de los 10 mandamientos para que esté en el corazón, ya que el texto dice: pondré mis leyes en su mente y en su corazón en el segundo pacto, y que quien tenga las leyes de Dios en su corazón no puede inclinarse por otro día ni negar el sábado. Es obvio, si ya tenemos las leyes en el corazón, en la mente, es imposible pues de que queramos guardar un día contrario a lo que las leyes que están en nuestra mente y corazón nos digan. Eso es imposible. Pablo dice por eso a los que tienen la ley en sus corazones que cumplirán con las exigencias de la ley, más bien, y no dejarán de obedecerlas. Muchos dicen: tenemos ya la ley escrita en la mente y en el corazón, ya no necesitamos la ley de los 10 mandamientos. Bueno, si la tienen la ley escrita en la mente y en el corazón, ¿por qué guardan el domingo? ¿Por qué guardan otro día si eso no está en la ley? Y ellos solo reconocen que la ley está en sus corazones. Entonces, si así fuera, guardarían pues el sábado de por sí. Les nacería guardar el sábado porque ya lo tienen escrito en la mente y en el corazón. Pero eso no es pues verdad. Resulta que Pablo dijo así en Romanos 2:14: porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Fíjense bien en esto. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Ah? ¿Qué cosa está queriendo decir? No tienen la ley, no la conocen, pero hacen lo que dice la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nótese bien, primero dice que esa ley está escrita en su corazón y que armoniza con la ley de los 10 mandamientos. Así que si ya la tienen escrita en sus mentes y en sus corazones, ¿por qué guardan el domingo? Medio raro, ¿no? Entonces no están armonizando con la ley. Hay que pensar en que es obvio que si tengo la ley en el corazón, no voy a guardar pues jamás el domingo. Y esto nos lleva al día viernes 13 de octubre para estudiar y meditar. Y aquí tenemos algunas preguntas. Nos dice el Espíritu de Profecía, una cita de Hechos de los Apóstoles, página 307. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén, instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. Como adventistas del séptimo día, hacemos caso de las decisiones de la Iglesia, que enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La Iglesia enseña esto basado en Hechos 5:29. A la ley y al testimonio, es decir, seguir el segundo pacto. Las decisiones del concilio de la Iglesia jamás actuarán como los judaizantes, pues si lo hicieran así, si judaizaran, se nos dice: acordado que la autoridad más elevada después de Dios entre los adventistas del séptimo día se encuentra en la voluntad de la corporación de ese pueblo, expresada por las decisiones de la Asociación General, cuando ésta obra dentro de su jurisdicción debida, no se olvide, y que tales decisiones
deben ser obedecidas por todos sin excepción, salvo el caso en que pueda demostrarse que éstas están en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia individual. Review and Herald, tomo 50, número 14, página 106, 4 de octubre de 1877. También está en el Manual de Iglesia, página 24, edición 1992. De manera que entonces, dentro de nuestra iglesia se decidió que todos tenían que obedecer a lo que dice la Asociación General, a menos que lo que esté diciendo esté en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia personal. Pero si se quiere hacer obedecer a la fuerza a través de la Asociación General, entonces sería judaísmo, estaríamos judaizando, y eso es peligroso porque los legalistas estarían queriendo dominar, la dictadura querría mandar, Satanás entonces estaría gobernando. Muy bien, y esto es lo que nos ha enseñado esta hermosa lección de esta semana. Maravillosa lección. Nos invita a la lección que visitemos a personas que han dejado la fe del tercer ángel en las iglesias, en sus casas, y que podamos ir este sábado y que los invitemos a volver a la fe del tercer ángel. Que Dios nos ayude para lograrlo. Amén.